Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. El día de hoy vamos a platicar del libro El arte de educar al chimpancé. Es un libro que contiene la pedagogía que utilizamos aquí en LICE para la formación de sus hijos. De cierta forma, el nombre original del libro era Pedagogía Trascendente, pero los editores dijeron hay que ponerle un nombre más atractivo, más comercial, y entonces dijeron que había que ponerle El arte de educar al chimpancé. De pronto yo me dije, no, los adolescentes no son chimpancés, aunque a veces se porten como tal. La pedagogía que utilizamos aquí en el instituto, pues es una pedagogía pues muy peculiar, muy diferente de lo que se utiliza en muchos lugares. Hablamos de que es una educación integral, que no nada más educamos el conocimiento, sino educamos también el cuerpo y el espíritu. O sea, trabajamos lo académico, las artes, el deporte, con la misma relevancia y con la misma importancia y con el mismo profesionalismo que se educa las materias, digamos, de la currícula oficial de español, biología y este tipo de cosas, las matemáticas, etcétera. Entonces la pedagogía que utilizamos es poco común, y precisamente lo que contiene el libro y lo que contiene la plática del día de hoy es una descripción de esta pedagogía. Pedagogía quiere decir el conjunto de técnicas, de normas, de procedimientos, de forma de trabajar la educación y la formación de los jóvenes, ¿no? De la pedagogía decimos que es una pedagogía trascendente. ¿Por qué decimos que es la pedagogía trascendente? Porque la base de la pedagogía que utilizamos en el instituto es basada en el valor de la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Trascendencia viene de trascendere, salirte del sendero. Quiere decir el deseo de hacer algo de tu propia vida, de dejar una huella, de salirte del sendero para hacer algo especial, algo diferente. Por eso, desde la secundaria, el primer valor que se ve en el año es el valor de la trascendencia. Y lo que tratamos de infundir en los jóvenes en el valor de la trascendencia es decir, ¿para qué estás en este mundo? ¿Qué quieres hacer? Que muchas veces, y no estamos hablando que tienen que pensar en los grandes sueños y cosas muy sofisticadas, pueden ser cosas muy simples, pero que tengan un objetivo de vida. Les platicaba el otro día que había una chica que les hacía un cuestionario, y en el cuestionario la primera pregunta es ¿cómo te ves dentro de 20 años? La chica tenía 13 años, estaba en tercera secundaria, y dice la chica, voy a estar casada con un príncipe ruso. Tan ridículo como pueda sonar eso, lo importante es que tiene una visión a futuro y tiene un plan y tiene algo que hacer, tiene un sueño. La diferencia entre los adultos y los niños y los jóvenes es que los adultos ya no soñamos porque nos volvemos demasiado realistas. La realidad y la crudeza de la vida nos ha hecho tener los pies muy puestos en la tierra. Y los adolescentes, los jóvenes sueñan y tienen ideales y quieren hacer grandes cosas. Y eso es el motor que los hace mover en esta pedagogía, el que quieran hacer algo, que se quieran mover. Esta chica que decía que se iba a casar con un príncipe ruso, evidentemente el otro día me la encontré, tiene 23 años y no está casada con un príncipe ruso, pero lo importante es que en el momento tenía un sueño, tenía una ilusión. Entonces, soñar es importante para que ellos quieran moverse, para que quieran vivir, para que tengan una motivación. Entonces, el principio de la pedagogía trascendente es ese, es el motor del comportamiento. Había este psiquiatra austriaco, de nombre Viktor Frankl, que él era judío y por tanto pues lo metieron en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes saben que los campos de concentración pues no era ir de día de campo, sino era verdaderamente duro, fuerte, hambre, trabajos forzados. Muchísima gente se moría. Entonces, él como psiquiatra se dio cuenta que los que sobrevivían no eran los más fuertes, sino los que sobrevivían muchas veces eran gentes que no tenían gran fortaleza, y entonces él empezó a tratar de investigar por qué no eran los más fuertes los que sobrevivían a los embates del campo de concentración. Y se encontró que los que sobrevivían eran aquellos que tenían una razón por la cual seguir viviendo. La señora o el señor que dejó a su esposa y se acababan de casar eran las que sobrevivían al campo de concentración. Entonces él llegó a la conclusión, lo más importante para el ser humano es su visión hacia el futuro, cómo se ve hacia el futuro. Por eso en la pedagogía trascendente lo que tratamos es de que sus hijos vean hacia adelante, se estén viendo hacia adelante, porque dice Viktor Frankl,
El hombre es capaz de vivir, incluso de morir, por un ideal y un principio. Si una persona tiene ideales, tiene todo el entusiasmo y toda la energía necesaria para vivir y sobrevivir, o incluso, en el caso de los mártires, entregar su vida por un ideal, por su propia fe. Ahora, cuando decimos del chimpancé, sus hijos no son chimpancés, ni el adolescente es un chimpancé. Esto viene del hecho de, hay un libro que se llama La paradoja del chimpancé. Hay un psiquiatra que se llama Steve Peters, que escribió un libro que se llama La paradoja del chimpancé. Y entonces él escribió este libro para que entendiéramos cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro cerebro en materia de la emocionalidad. Nuestro cerebro tiene dos partes fundamentales, tiene muchas partes, pero digamos dos partes fundamentales, que es la corteza frontal, que es la parte frente de la cabeza, y el sistema límbico, que está abajo. Entonces al sistema límbico, dice Steve Peters, que le llama él el chimpancé. ¿Y por qué le llama el chimpancé? Sistema límbico es el chimpancé y la corteza frontal, dice, es el ser humano. Porque el ser humano es racional, piensa y reacciona. ¿Cómo se porta un chimpancé? Sí, por puro instinto. El chimpancé es violento, reacciona muy rápido. Entonces, nosotros tenemos emociones que se generan en el sistema límbico y tenemos la corteza frontal, que es la que controla nuestras emociones. Por ejemplo, si llega un perro y nos ladra, pero está una reja de en medio, entonces la corteza frontal dice, espérate, no te va a hacer nada, no, está una reja, no te puede hacer nada. Sí te asusta, en cuanto vas caminando empieza a ladrarte y aunque te asusta, pero luego dices, no, está la reja y ya no corres. Pero a lo mejor puedes no tener el control y te asustas y corres de todos modos. ¿Me doy a entender? Entonces las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente las cosas que nos hacen movernos. Por eso se dice emotion, quiere decir ponerse en movimiento. Emotion de moverse. Entonces, de ponerse en movimiento son las que nos hacen movernos. Si no tuviéramos emociones, estaríamos así como robots y simplemente hay que comer y etcétera. No sé, el hambre, por ejemplo, es una emoción que si no la corteza frontal no controla la emoción, ¿qué pasaría? O sea, comeríamos sin medida. Llega un momento que quieres seguir comiendo, pero dices, oye, no, ya estoy muy gordo, ya no quiero seguir comiendo, tengo que controlarme o me va a hacer daño. Entonces tenemos esos dos sistemas, el sistema límbico, el sistema emocional y la corteza frontal. Ese sistema límbico es las emociones, y cuando hablamos de inteligencia emocional, es la capacidad que se desarrolla a través del tiempo, porque ese control sobre la emoción se va aprendiendo con el tiempo. Y entonces, eso es lo que se llama la inteligencia emocional. Es la capacidad que tiene tu corteza frontal para administrar tus emociones, que son necesarias. El miedo, por ejemplo, pues el miedo sale uno y está oscuro, y el miedo te hace estar atento para ver qué puede pasar, si está oscuro y si va a salir un ladrón o quién sabe qué vaya a pasar. El miedo nos provoca a que nos cuidemos. Pero si el miedo se desborda, ¿qué se convierte? La parálisis, la angustia, y entonces sí dejas de actuar con racional. Entonces tiene que estar tu parte racional controlando tu miedo, o sea, controla el miedo, controla los nervios. Entonces, esto que decimos es importante para entender por qué el libro se llama El arte de educar al chimpancé. Se trata de educar esas reacciones instintivas que tiene el ser humano en general, pero en especial los adolescentes, que pierden la perspectiva de las cosas, porque la perspectiva de una situación lo da la corteza frontal. Es una máquina prácticamente emocional, y lo que sucede es que nuestros hijos, en la edad de la adolescencia, su corteza frontal no es aún madura. Como tampoco ha vivido suficientes experiencias, su sistema emocional no está educado. Entonces, por eso el arte de educar al chimpancé es cómo hacer que un adolescente aprenda a controlar sus emociones. Por eso los adolescentes, como su sistema límbico domina todavía la corteza frontal, entonces encontramos que no miden riesgos, que son demasiado aventureros, a veces no saben cuándo tienen que comportarse con quién, son independientes, audaces, son muy alegones, ¿sí o no?
Eso finalmente son las características de la adolescencia. El libro tiene dos partes. Evidentemente el libro, pues podríamos dar un curso todo un semestre. Normalmente a los maestros les damos el curso sobre la pedagogía trascendente y dura una semana. Entonces yo hoy voy a tratar de dar así como una pincelada muy rápida de lo que es la pedagogía para que ustedes la entiendan, cómo se trabaja y también ustedes puedan trabajar con sus hijos, que hagamos una especie de pinza, ustedes en casa, nosotros en la escuela, para trabajar en el mismo sentido. Entonces la primera parte, que es la única que vamos a ver de las dos partes, la primera parte se trata de entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la psicología de un adolescente. De repente nosotros nos damos cuenta que los adolescentes tienen reacciones y comportamientos que no entendemos, que no nos explicamos, que nos molestan, que son ilógicas. Y todo eso tiene una razón de ser, porque hay sentimientos que existen en su corazón, en su mente, que no los entendemos porque no hemos hecho el análisis de la psicología de los adolescentes. Vamos a empezar platicando de este diagrama. Ahorita yo sé que no se entiende, pero vamos a decir, es un triángulo, los adolescentes están inseguros. Ustedes van a decir, no. Mi adolescente no es inseguro, luego me echa bronca, se grita, enoja, desobedece, no está inseguro, no. A veces es una reacción que muestra su inseguridad, pero ahorita acéptenlo como una dogma de fe, que son inseguros. Y están estresados. Si ustedes están inseguros y estresados, ¿qué intentan hacer? ¿Qué es la naturaleza humana? ¿A dónde te intenta llevar? A tratar de sentirte seguro y a tratar de afirmarte. Entonces te intentas autoafirmar. Ok, la inseguridad. El adolescente es una persona que está en un momento de transición en su vida, que va de la infancia a la edad adulta. Es un periodo muy corto. Cuando yo estudié la especialidad en psicología del adolescente, me di cuenta que hay muy pocas cosas escritas de los adolescentes, porque es un periodo tan corto de la vida que hay poco escrito y poco trabajo del adolescente. Hay pocos autores que hablen de la adolescencia y de la psicología y el porqué y el comportamiento de los adolescentes. Porque prácticamente en la teoría es un periodo que va de los 11 años a los 18 años. Muchos jóvenes todavía se les alarga un poquito hasta los 20 y no los 22, y otros hasta los 40, 45 todavía se portan como adolescentes, ¿sí o no? Bueno, algunas veces nos quedan resabios de nuestra adolescencia y tenemos esos comportamientos que se parecen. Pero, ¿qué sucede? El niño, antes de los 11 años, para él su mundo es las cosas que ve y tienta. Sus hermanos, sus compañeros de la escuela, los próximos, muchas veces ni siquiera percibe al resto con los que no son sus amigos, con los que se sienta alrededor, su maestra, su tía que vive con ellos, o el abuelito, o lo que sea. Ese es su mundo. Su mundo es lo más cercano, lo que ve y toca. No es capaz de abstraer la existencia de un mundo que no ve. Ustedes le dicen, no, es que hay un país que se llama Rusia. Ah, sí, se lo aprende de memoria el nombre, porque eso sí tiene muy buena memoria. No es capaz de abstraer las cosas que no toca y ve. Entonces, el adolescente de pronto despierta y se da cuenta que existe un mundo que no conocía. Para que entendamos un poco más esto, me voy a referir a cómo se portan con respecto al fútbol los niños menores de 11 años y los niños mayores de 11 años. Y no me van a dejar mentir. Los niños menores de 11 años dicen, yo le voy al Atlas o yo le voy a las Chivas. Y se pelean porque tú le vas a la América y yo a las Chivas. Un niño de menos de 11 años difícilmente se siente y ve un partido completo y ve que la estrategia no tiene esa capacidad todavía. Los chicos de más de 11 años no solo ya tienen esa capacidad de estar y ven un partido completo, sino además se saben todos los jugadores del equipo y quién metió el gol, porque ya tienen esa capacidad de abstracción. Entonces, el adolescente deja de ser niño y entra a un mundo que conoce o no conoce, lo está descubriendo. Por eso, de pronto, nos damos cuenta que nuestros hijos están enterados de muchas cosas del mundo. Tú dices, ¿dónde lo oíste? No, pues lo escuché en la tele, lo vi en el YouTube, lo vi en un meme, me lo dijo mi amigo, me lo dijo mi maestra. Cosas que ya no es lo normal que decían de niños, sino que ya están visualizando el mundo. Entonces, se encuentran en un mundo que quieren descubrir,
que se dan cuenta que no lo conocían mientras que eran niños. Entonces les entra desilusión. Por ejemplo, yo nunca hubiera pensado la importancia que puede tener en un adolescente el ir al campo, por ejemplo. En una ocasión hubo ahí en Liebres un duelo de bandas, porque había varios exalumnos que tenían bandas, entonces se juntaron todos tocaron ahí y al final hicieron una convivencia en la que cada uno expresó la experiencia más bonita y el recuerdo más bonito que tenía de cuando había estado en Lisi. Entonces uno de ellos dice: para mí la experiencia más padre que tuve fue cuando el maestro Gabriel nos llevó al Nevado de Colima. Yo no pensaría que eso fuera así una cosa que trastornara tanto a un joven. Sin embargo, una experiencia hermosa porque era una cosa nueva, porque están conociendo el mundo, porque era algo que nunca habían visto. Y el adolescente quiere ver las cosas que nunca ha visto, está con una ansia de descubrir. Seguramente les ha pasado con alguno de sus adolescentes que de repente agarran un radio, un reloj o alguna cosa y la desbaratan, ¿sí o no? Entonces, cuando quieres descubrir un mundo que no conoces, si hay algo que no conoces, ¿qué te genera? Inseguridad, estrés también, pero por lo pronto inseguridad. Entonces tienen inseguridad porque no saben cómo es el comportamiento que ellos quieren tener. Los adolescentes tienen una ilusión enorme de ser adultos. Si quieren hacer enojar a sus hijos, no lo hagan, pero a su adolescente de 12 o 13 años, díganle: te estás portando como niño, y verán cómo se va a poner. Cuando ustedes le preguntan, y yo lo he hecho con los alumnos, ¿quién es la persona que más admiras en el mundo? Se entiende que admiras es como quien quiere ser. El 85% dicen su papá o su mamá. ¿Por qué? Pues porque son el modelo de adulto que quieren ser, porque ilusionan, entran a un mundo nuevo, es nuevo, se dan cuenta que saben, hay muchas cosas que hacen sus padres y hay otro mundo, y entonces ilusionan ser adultos, pero no saben cómo se es ser adulto, entonces se sienten inseguros. Y entonces, como están inseguros, corren riesgos. ¿Cómo es que quieren correr un riesgo si está inseguro? El inseguro no se anima a aventarse. Pues no, precisamente lo que están buscando es la autoafirmación, entonces están buscando seguridad, por eso toman riesgos. ¿Por qué un adolescente alega con sus papás? Para sentirse seguro, para sentir que puede alegar con sus papás, que puede sentirse como adulto. Y a veces, precisamente, cuando menos saben es cuando más alegan. Dices: ni sabes, ¿para qué te pones a alegar? Pero más alegan. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que le dé seguridad. Y entonces toman posiciones extremas. Físicamente está sucediendo una cosa en su cuerpo. Hay una bomba de hormonas. Y es una bomba que está generando las hormonas que hace que crezcan, que hace que las niñas se empiecen a ver como señoritas, se les empieza a crecer el busto, les empieza a crecer las caderas, los muchachos empiezan a ponerse fuertes, empiezan a crecer, les empieza a salir empieza a salir el bigote, la barba, etcétera. Si ustedes hacen un pequeño recuerdo de cuando estuvieron a esa edad, pues se acordarán de muchas cosas que seguramente sucedieron, que no sabían cómo iban a quedar. Las señoritas seguramente no saben, y si el pecho me crece mucho y va a estar muy feo, o si no me crece nada. O sea, tienen una preocupación. Y el típico de los jóvenes es: y si no crezco, y si me quedo chaparro, y yo quiero estar alto. Pero así están todos. Tenemos esos sentimientos y esas reacciones cuando somos adolescentes, que estamos inseguros de cómo vamos a quedar. De repente encuentra uno chicas que se ponen suéter y no se lo quitan aunque haga un calorón, ¿sí o no? Porque tienen pena de que les vean el pecho, porque no saben cómo van a estar, porque se sienten inseguras de su propio cuerpo. O sea, hay inseguridades y hay reacciones que tienen nuestros hijos. Si nos damos cuenta que hay ese tema de inseguridad, entonces de alguna manera vamos entendiendo una de las esquinas del triángulo, que es la inseguridad en los adolescentes. Si ustedes les preguntan a los adolescentes qué admiran de sus papás, y dicen que saben hacer todo. La verdad es que no sabemos hacer tantas cosas, pero ellos piensan que sí porque están aprendiendo, están entrando al mundo. El adolescente está estresado. ¿Por qué estará estresado? Por la misma incertidumbre. O sea, la incertidumbre pues, te pone nervioso. Y curiosamente, las hormonas, este proceso hormonal también los estresa, porque somete el cuerpo a transformaciones muy abruptas. No saben realmente qué está sucediendo en su vida, o sea, físicamente nunca lo habían vivido así tan abruptamente y ahora lo empiezan a vivir. Tienen confusión, se sienten vulnerables,
como no conocen bien, no saben bien, muchas cosas no saben cómo se van a defender, se sienten vulnerables. Muchos adolescentes a veces recurren a la timidez extrema. Hay muchos adolescentes que no hablan, están siempre callados y son retraídos. Eso es parte del proceso de la adolescencia, parte de estos elementos. Se sienten solos. Entonces, si se sienten inseguros, si ya lo creemos que se sienten inseguros y que están estresados, pues van a buscar sentirse bien. ¿Cómo se sienten bien? Pues haciendo lo contrario. Es una historia real. Estaba inmensamente triste y deprimido porque se murió su abuelita. Probó la marihuana, sintió calma, el estrés y la inseguridad y toda esa angustia que tenía, y entonces encontró seguridad. Entonces dijo, esa es la forma de encontrar la seguridad, y lo empezó a repetir. Y cada que tenía algo lo empezaba a repetir y se hizo adicto. Como eso, los tatuajes, por ejemplo. ¿Qué tienen que ver con esto los tatuajes? ¿Por qué los adolescentes se mueren de ganas de ponerse un tatuaje? Por un sentido de perteneción. ¿Qué les da el pertenecer a un círculo? Seguridad. El 80% de los pandilleros que andan delinquiendo en la calle, cuando no están con la pandilla, no matarían ni un pajarito. Pero con la pandilla se sienten seguros y hacen muchísimas cosas, precisamente porque están buscando la autoafirmación. Lo que más seguridad les da a sus hijos es su grupo de amigos. Quieren hacer rabiar a sus hijos, regáñenlos enfrente de sus amigos. Lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque se siente vulnerable. ¿Por qué más? Porque tiene el temor que lo segreguen. ¿Y qué le da el grupo a él? La seguridad. Entonces, hay una altísima tendencia a la autoafirmación. Entonces, la autoafirmación es, si tú estás inseguro, pues lo que quieres es pararte bien, sentirte bien, saber quién eres. Por eso nosotros en la tutoría, las primeras tutorías, inmediatamente hacemos un ejercicio que se llama de autodistanciamiento. Este ejercicio de autodistanciamiento es decir, a ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Juanito. A ver, Juanito, ya no eres Juanito, eres un pájaro que está viendo a Juanito desde arriba, pero se llama autodistanciamiento. Platícame quién es Juanito en tercera persona. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas les disgustan? Para que se conozcan a sí mismos. ¿Qué les da el conocimiento de sí mismos? Si ellos verbalizan sus propias cosas, les da seguridad. Una de las cosas que quieren saber es cuáles son los límites. La cosa más extraña y más paradójica de los adolescentes es que retan las reglas, violan las reglas para saber si son reales o no. Un adolescente cuando empieza a decir, ¿a qué horas puedo regresar? No, pues a las 10. Las primeras veces segurito va a llegar 10:15 o 10:30 para ver si algo pasa. No pregunta, ¿qué pasa si no va a preguntar? Lo va a hacer y va a ver tu reacción. Ven y validan las reglas rompiendo las reglas. Por eso son desobedientes por naturaleza. Por ejemplo, platicaba que yo tengo una hija, que ahora que va a estar grabado esta, ojalá que no lo vea y diga que la ventilé. Pero bueno, tengo una hija, ella lo niega ahora. Pero yo me acuerdo muy bien, cuando era adolescente, íbamos a comprarle zapatos. Y su mamá decía, mira qué bonito está este, ¿no te gusta? No. Y todos los que decía mi esposa, ella decía que no. Y entonces cuando veía uno horrible, decía, ese es el que quiero. Y entonces mi esposa empezó a tener una estrategia y le decía, los más feos, le decía, ese está bien bonito. Entonces nunca le decía, el que ella quería comprar no se lo señalaba, y entonces era el que escogía finalmente. Y así hacía con su ropa. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están tratando de validar su pensamiento llevando la contra con los papás. ¿Me doy a entender? Entonces, porque están tratando de ver cuáles son los límites. ¿Qué tenemos que hacer los adultos para que ellos puedan explorar el mundo, puedan tener este sentido de libertad, puedan tomar decisiones y conozcan los límites? Bueno, pues marcar los límites, poner reglas y dentro de esas reglas que ellos decidan lo que quieran, porque ellos tienen una altísima necesidad de sentirse libres.
Y entonces que tomen decisiones de cosas que son menos relevantes. Ustedes sabrán en su casa cuáles son las cosas más relevantes. Pero, por ejemplo, en el vestido, pues le dices, mira, pues nada más no vayas encuerada, pero escoge la ropa que tú quieras. Le pones una regla. Entre los 11 y los 20 años más o menos, es cuando algunos jóvenes se van de su casa. Espero que mi hermano no me escuche, pero mi hermano tendría 12 o 13 años porque seguramente a algunos de sus hijos les han dicho a ustedes, ya no aguanto, todo me quieres controlar, en esta casa todo es estarme mandando, ya no puedo más, ¿sí o no? Bueno, entonces alguno dice, me quiero liberar, tiene un alto sentido de libertad y entonces sienten que las reglas de la casa que a veces son demasiado pesadas, algunos, no todos, entonces quieren ese sentido de liberarse, entonces se van de la casa. Mi hermano llegó el momento que dijo, no aguanto más, le dijo a mi mamá, y se fue de la casa. Se fue de la casa con un primo, pasó el tren, ya ven que aquí pasa el tren por muchos lados, pasó el tren, se colgaron del tren y se fueron hasta Tijuana. Llegaron a Tijuana, los metieron a la cárcel y los regresaron a su casa. Y una de mis hijas, y un buen día también, 12 años o 13 años, dice, ya no aguanto más, aquí puras reglas, todos me quieren controlar, todos quieren que haga todo, nada más lo que ustedes quieren que haga, eso es lo que tengo que hacer y todo. Dijo, ya me voy de esta casa. Se levanta de la mesa mi esposa, le abre la puerta y le dice, mijita, adelante. Pues ya me voy. Y se sale. Igual, híjole, yo me asusté. Pues salí así al patio y me asomaba a ver a dónde iba. Iba acá como muy firme, muy segura. Llega a la esquina, ve para un lado, ve para el otro, y haber dicho no sé a dónde voy. Después nos dijo que pensaba irse con su abuelita, pero dijo, no, pues está muy lejos, quién sabe qué me pase. Regresó y dijo, ¿puedo regresar? Sí, esta es tu casa, pásale. Y empezó a llorar. Pero de alguna manera, pues tuvo esa tendencia, esa fuerza de dejar la casa. Es natural. Y lo que hay que entender, lo importante es entender que hay algo detrás de esa reacción. A veces no, o sea, los adolescentes no dicen lo que piensan, sino dicen lo que sienten, por el que está hablando es el chimpancé, no su ser humano. Y muchas veces dicen algo con la intención de generar una reacción, no porque realmente lo intenten, te voy a matar. El te odio es más frecuente que el te voy a matar. El te odio, en el fondo no te odia. O sea, es el chimpancé que gritó ahí. ¿Lo voy a entender? Y hay que entenderlo como tal. A ver, ya sé que eres adolescente, pero les tengo una noticia muy buena. Entonces, quieren sentir que se pueden valer por ellos mismos. Una cosa muy curiosa es, parte de esta autoafirmación es quieren sentirse vivos. Sin entrar tampoco a fondo en el tema de las autolesiones, los adolescentes hay muchos que se lesionan. ¿Alguien tiene idea por qué? O sea, yo por mucho tiempo no lo entendía por qué se autolesionaban. Hasta que me puse a estudiarlo y a leerlo, finalmente creo que lo entendí. ¿Por qué creen ustedes que se lesionan muchos adolescentes? ¿A alguien le gustan los toros de aquí? Bueno, pero han visto que los toros les ponen las banderillas. ¿Saben para qué les ponen las banderillas? Para generar la adrenalina. ¿Y qué hace cuando generan adrenalina? Atacan. Es exactamente lo mismo, se lesionan para generar adrenalina y sentirse vivos. Cuando están muy tristes, y entonces la adrenalina es un choque de adrenalina, es una forma de autodrogarse, de provocar la adrenalina que no la podrían hacer de otra manera. Es una forma muy breve para medio empezar a entender el tema. El tema es mucho más profundo, evidentemente, pero esa es una de las razones. Es exactamente el mismo efecto que tienen los toros, porque necesitan sentirse vivos. Por eso les digo que ustedes tienen que ser como los elefantes. ¿Cómo son los elefantes? ¿Qué tienen las orejas? Las orejas muy grandes y la boca. Por eso hay que escuchar muchísimo más a nuestros hijos que hablar. ¿Por qué? Porque ellos tienen las soluciones dentro de ellos. Ellos ya saben cuál es la respuesta a las cosas. Pero necesitan verbalizarlas para poder, y más las mujeres que hablan y entonces se encuentran las propias soluciones. Entonces hay que darles oído a lo que dicen.
Yo tenía una tutorada y esto me encanta platicar de esta porque fue para mí impresionante. Fue una lección de vida que recibí con esta tutorada. Empezó ella a hablar y empezó a platicar y platicar. Yo le decía, ¿y por qué? Y le decía, y le hacía nada más muecas y ella respondía. Decía algún par de monosílabos que dije durante toda la hora y ella hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y normalmente cuando termina uno la tutoría dice, ¿cómo te sientes? Yo le dije, ya cuando terminó la tutoría, después de que ella habló, todo el rato habló ella. Todo el rato, pero de veras. Me dice, me siento muy bien, profe, usted da unos consejos maravillosos. No dije nada, ella se los dio a sí misma. En el proceso, yo lo único que hice fue prestar orejas. Por eso digo yo que hay que ser como los elefantes, orejas grandotas. Y si estás cocinando y empieza tu hijo o tu hija a hablar de algo que es relevante para él, no para ti, dejas de cocinar. Si estás viendo el fútbol, dejas de ver el fútbol. Si estás hablando con tu compadre, dejas de hablar con tu compadre, pero le escuchas a tu hijo o a tu hija porque es sumamente importante. Necesitan sentirse que son importantes, que tienen valor, que valen algo. Y entonces, por eso tenemos que prestar oídos. Para terminar, vamos a hacer un par de ejercicios con la intención de que entendamos lo que pueden estar sintiendo nuestros hijos durante la adolescencia. Sí, entonces les voy a pedir de favor que cierren los ojos, por favor. Y les voy a pedir que traten de sentir, no dejen que la corteza frontal influya su sistema límbico y nada más traten de sentir. Escuchen y sientan. No pongan su mente, su corteza frontal adulta para resolver la situación. Traten dejen fluir en la emoción nada más. Están ustedes en un campo, se metieron varios amigos, varias amigas, se metieron a una huerta y pues estaban agarrando ahí unas manzanas que estaban en esa huerta. Pero de pronto ven que viene un señor y que viene con un rifle con la intención de perseguirlos y ustedes empiezan a correr. Empiezan a correr despavoridamente porque el señor que trae un rifle los va siguiendo. Entonces, finalmente ustedes llegan y se encuentran con que hay un río. Entonces tienen dos opciones, o se quedan ahí a la orilla del río y llega el señor del rifle y pues seguramente los va al menos golpearlos o les va a disparar o quién sabe qué pase. Ustedes tienen un miedo tremendo de lo que pueda pasar y está el río. Entonces la otra opción es meterse al río con la mala noticia de que no sabes nadar. No sabes nadar y el río es hondo. Entonces no te queda más remedio, porque pues no vas a correr el riesgo de que te disparen, de aventarte al río. Entonces todos tú y tus compañeros se avientan al río. Trata de pensar qué sientes en ese momento que no sabes nadar y seguramente desesperadamente estás pataleando, estás manoteando y todo. Si te quedas con tus amigos o te separas de ellos. Resulta que del otro lado del río hay unas personas que son expertos nadadores. Y te están dando instrucciones y te están diciendo cómo nadar, porque saben que tienes que cruzar el río para salvarte y están ellos dándote las instrucciones de qué tienes que hacer, cómo moverte, cómo flotar y todo, y están del otro lado del río. Tú estás desesperado tratando de correr y de pronto ves una rama. ¿Qué haces? Luego dejas la rama y continúas adelante y ves una piedra. ¿Qué haces? Que abran sus ojos. Primero que nada, ¿qué sintieron cuando estaban ustedes en la ribera del río? Miedo, desesperación, o sea, se sentían terribles. Y entonces, como no sabían nadar, había unas personas que estaban del otro lado dando las instrucciones. ¿Escucharon las instrucciones o no las escucharon? No las escuchamos. Fíjense bien, la ribera del río es la infancia. El cruce del río es la adolescencia. Y del otro lado es la edad adulta. Entonces, de este lado, ningún adolescente quiere regresar a la infancia. Ya no quiere ni que lo trates, ni que sean los comportamientos, ni ponerle las reglas de niño. Ya no soy un niño, dicen los adolescentes. Ya, es adolescente. Entonces, no pueden quedarse en esa. Inminentemente tienen que cruzar la adolescencia. Y eso les causa estrés, les causa miedo, les causa impotencia. Ese es un sentimiento que tienen los adolescentes. Y evidentemente, del otro lado están los adultos, ustedes, que les dan instrucciones y no les hacen caso. ¿Por qué? Porque están en su onda, están acá desesperados, están nadando.
y por eso no hacen caso a los adultos. ¿Quién nos decía el Señor ahorita? El buen consejo normalmente no lo van a recibir de sus papás. Por eso tenemos que hacer ese esfuerzo de tener las orejotas, ¿verdad? Para que ellos solos encuentren los buenos consejos, porque normalmente es curioso, porque como son muy inteligentes, ya los encuentran, o seguramente ya lo oyeron y luego lo recurren a él y lo traen a colación. Y luego de pronto vieron una rama y ¿qué hicieron? Se agarraron de ella, no les importaba. Pero ¿qué tal si estaba suelta? Porque normalmente las ramas que están en los ríos, ¿qué son? Se la está llevando el río. Entonces, si te agarras de una rama, pues tú sientes que te da seguridad, pero en el fondo del asunto la rama es muy endeble en un río. Seguramente te va a jalar junto con todo y rama. ¿Qué hiciste con la piedra? Pues te agarraste de la piedra y ahí estabas firme. Okay. El adolescente tiene esas ayudas durante su adolescencia. Hay ramas, por ejemplo, las drogas es una rama que se agarran de la droga creyendo falsamente que los va a resolver. ¿Cuáles podrán ser las piedras? Que esas sí son seguras, esas no se las lleva el río. La familia es una grandísima piedra. Por ejemplo, una piedra es el deporte. Por eso le damos tanta importancia al deporte. ¿Qué sucede con un adolescente que practique el deporte y lo hace bien? Exactamente, está satisfaciendo su necesidad de autoafirmación, de sentirse seguro. Cuando él se da cuenta que es capaz de burlar a dos compañeros y con la cabeza meter el gol, pues le causa un inmenso placer. Por eso hacen cualquier cosa con tal de jugar. Muchas veces los maestros piensan que como es algo divertido para ellos, es algo que se les puede prohibir, pero el deporte siempre será bueno para ellos. Había un ejemplo aquí en el instituto, muy al principio de cuando empezaba el instituto, de que había un jugador muy bueno, que era el centro delantero y era el campeón de goleador de la Córdica, y entonces dice el maestro de química en la junta de maestros, le dice al entrenador de fútbol, oye, yo quiero pedirte que fulanito deje de ir un tiempo al fútbol y se lo condiciones hasta que saque buenas calificaciones y ya regresa al fútbol. Y le dice el entrenador, estoy de acuerdo, pero cuando esté mal en el fútbol, que no vaya a química y nada más venga a entrenar. Se quedó así, bueno, pues sí, es que es igual de importante una cosa que la otra. No porque el fútbol les guste más, o el voleibol, o el judo, o la música, la guitarra, o el baile, o todas las artes que son indispensables para la formación, son rocas que tienen los adolescentes que les dan seguridad. Les dan seguridad en ese proceso de cruzar el río, en ese proceso de la adolescencia. Por eso es importante que tengan actividades sanas. Una roca es un buen amigo, inclusive una buena novia para los muchachos. También un buen novio, pero más frecuente es un muchacho medio alocado que encuentra una novia sensata. Les insisto de que es una plática que podríamos tardarnos 3 o 4 horas y no terminaríamos, porque es un tema amplísimo y muy profundo, pero muy importante, y entonces espero que lo que vimos el día de hoy les pueda ser de utilidad para entender mejor un poco la psicología de sus hijos. Muchas gracias.